tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vengo a traerles un tema muy padrísimo que se llama Guiando a mi hijo. Vamos a conocer lo que son los estilos de crianza. ¿Qué es el estilo de crianza? Bueno, son las características que voy a tener en la forma de ir criando, poniendo límites y reglas a lo que es la formación de conducta de mi hijo. Vamos a comenzar por este estilo de crianza que es el de padres autoritarios. Les comento antes de comenzar. Yo me puedo identificar como papá con varios estilos de crianza. La finalidad de esto es que ustedes vean qué estilo de crianza es el que están ejerciendo, cuáles son las consecuencias de ello y qué pueden ir haciendo para irlo modificando. Lo que, como ustedes papás, creen o consideren que no están haciendo de manera adecuada con sus hijos. Comenzamos entonces. El estilo de crianza de padres autoritarios, vamos a ver unas características. Como vemos aquí en el dibujo, pues es un sargento mandando a un niño y en realidad es que los padres autoritarios, sus características son esas. Son papás pocos afectuosos, ponen muchas reglas, sus principales fundamentaciones de las reglas son el miedo y la culpa en lugar del respeto y la responsabilidad. Tienen un elevado control que les lleva al polo opuesto, es decir, son demasiado sobreprotectores de los niños y esto ocasiona que no los dejen decidir por ellos mismos ni experimentar. Recordemos, papás, que la experimentación es parte del aprendizaje y si yo no dejo que mi hijo experimente que corriendo a tal velocidad puede sufrir un accidente, pues probablemente nunca va a aprender a correr con la velocidad adecuada. Si por el contrario siempre dejo que tenga miedos, pues entonces nunca voy a dejar que él experimente cuál sería la velocidad adecuada para ir corriendo. Tal vez solamente con que le comenten las consecuencias, que lo vamos a ver más adelante en otro estilo de crianza. Tenemos también a los padres permisivos, que como lo vemos en la imagen, pues es un papá como con mucho miedo por el berrinche que le está haciendo al hijo. Estos papás, las características es que en ocasiones son demasiado excesivos con los hijos. ¿Qué quiere decir? Que pues en ocasiones hay necesidades que ni siquiera tiene el niño y ellos dicen, pues vamos a satisfacerle esas necesidades. Por ejemplo, en ocasiones resulta que el niño ya tiene una montaña de juguetes y viene su cumpleaños o Día de Reyes y vamos a comprarle miles y miles de juguetes más, aunque eso provoque que yo me endeude o esa provoque que mi hijo solamente juegue con él por un rato. De todos modos decimos, no, pero es que la felicidad de mi hijo, cuando a lo mejor el niño sería más feliz si todos los días lo metieran a alguna clase extracurricular o bien pasaran o hicieran algún otro tipo de juego con él. Tratan a los hijos como iguales. Esto, por ejemplo, en los papás que tienen hijos adolescentes, hay una frase muy trillada que dicen, prefiero que mi hijo tome aquí en la casa a que ande afuera. Papás, seamos honestos, eso no nos va a llevar a nada bueno porque las dos son alcoholismo y las dos se pueden desatar en un vicio y en una falta de respeto. También tengamos en cuenta esta parte en la que mi hijo no puede ser mi amigo. ¿Por qué? Porque el amigo lo estoy poniendo como mi igual y por algo tengo el nombre de papá. Recuerden que los papás son orientadores. Estos son afectuosos y no plantean a sus hijos tareas acordes a su edad, de las que puedan ir asumiendo responsabilidad, es decir, siempre lo están justificando. No, pues es que mi hijo está muy chiquito, no, pues es que mi hijo todavía no entiende, no, pues es que mi hijo todavía no puede. Y por lo regular, pues siempre van justificando. Es que lloró porque le quité el celular, cuando en realidad es no, o sea, lloró porque él está haciendo un berrinche. No le puedo dar un celular porque ni siquiera se lo ha ganado. Pero bueno, vamos a conocer un poco más de las consecuencias de estos papás. Y tenemos a otros papás que son los papás indiferentes. Estos papás por lo regular, sus características que se implican muy poco en la crianza y educación de los hijos. En ocasiones esto pues no es tanto porque ellos quieran, no es una justificación, sino que a veces pues no se implican porque resulta que el trabajo, pero más adelante les voy a hablar de lo que es el tiempo de calidad. Suelen ser fríos y distantes con los hijos. A veces tienen una nula sensibilidad hacia las necesidades de los hijos. En ocasiones, los papás pueden ver que el niño está llorando y no saben ni por qué está llorando. Resulta que el niño está llorando porque se siente triste, extraña a un amigo y resulta que el papá dice, ay, no llores, te doy el celular para que te calmes. Eso hace que en ocasiones tengan ausencia de normas y en ocasiones se someten a castigos más severos.
Ha pasado y estos casos se dan, por ejemplo, cuando uno de los dos padres no está muy al pendiente de los hijos todo el tiempo, por decirlo así. Los hijos siempre van a tomar un partidario, ¿sí? Con el papá con el que mejor se lleven. Entonces, por lo regular, lo que hacen es que, como con el papá al que casi no ven, el de los dos padres al que casi no ven, va a haber una ausencia de normas. Y entonces, pero cuando le hacen algo a eso al papá, de esta ausencia de normas, porque no le está poniendo las normas, entonces dice, ay, es que mi papá ahora sí me castigó muy feo, porque luego los castigos suelen ser muy severos. Es decir, primero no le pongo normas, pero como no conozco bien qué me funciona con él, cuando ya veo que se está sobrepasando mucho, entonces ahora sí sigo a los castigos muy severos. Y como lo dije, pues escasa comunicación. Comunicación, no quiero decir comunicación de hola, ¿cómo estás?, sino comunicación de verdad. Vamos a conocer más adelante lo que es la comunicación asertiva. Aquí tenemos después a los papás democráticos. Este tipo de papás, las características que son bastante afectuosos y tienen muestras de cariño con los hijos. Abrazos, besos, apapachos, desde palabras bonitas, palmaditas, etc. La comunicación con los hijos. Es decir, me comunico lo que necesito y es una comunicación de verdad, porque muchas veces los papás dicen, no, pues es que sí me comunico con mi hijo, pero resulta que me comunico con mi hijo mientras estoy viendo el celular. Entonces ya no es una comunicación de verdad, sino una comunicación en todos los sentidos. Normas y límites claros. Es decir, si pongo una norma, se tiene que respetar. Muchas de las veces en los papás permisivos ponen una norma, pero después dicen, ay no, pobrecito, es que fui muy duro con ello. Y entonces la saltan. No, mejor le digo que siempre no. Entonces los niños van aprendiendo de, ay, en realidad ya era cierto. En esta parte de los límites claros y bien definidos, eso, o sea, te voy a poner un límite. Si ya te puse una norma y te puse un límite hasta aquí, o sea, va a estar hasta aquí. También en esto entra la congruencia. Estos papás democráticos también son congruentes. Ojo, si yo te pido que te duermas a las 9 de la noche, pues no voy a empezar a hacer fiesta a esa hora o no voy a comenzar a ver programas hasta las 12 de la noche, porque yo estoy pidiendo que tú como mi hijo duermas a esa hora. Entonces también debo de ser congruente con lo que te estoy pidiendo. Estos límites son justificados y razonados. No es nada más de te castigo porque soy tu papá. No, te castigo por esta razón, porque tú debes de aprender esto. Esta es la consecuencia de tu acto. Por lo regular, papá, yo les recomiendo que no manejen la palabra castigo, sino la palabra consecuencia. Consecuencia negativa. Lo que a veces además participan en el establecimiento de los mismos. Por ejemplo, luego funciona mucho que cuando los niños están haciendo algo, si tú les dices, oye, y entonces, ¿qué crees que debería hacer ahora yo? Entonces los niños van dando como una respuesta a lo que ellos merecen y ellos mismos solitos se van poniendo su castigo o su consecuencia, perdón, y de esta forma hacemos que ellos se vayan haciendo conscientes. Controlan el comportamiento de sus hijos utilizando un refuerzo de forma adecuada y una consecuencia de igual manera. Es decir, cuando yo veo que mi hijo hace algo bueno, pues también se lo voy a reforzar, le voy a retribuir. Por lo regular yo les pido, papás, que los reforzamientos, no los llamo premios, pero estos reforzamientos sean de manera sobre todo afectiva. ¿Por qué? Porque lo material pues se va, pero lo afectivo siempre como que nos deja un recuerdo bonito y nos da una sensación de seguridad. Se les educa de manera autónoma y la independencia. ¿Qué quiere decir la autonomía? Bueno, que mi hijo haga y enfrente las barreras por él mismo, que no espere a que papá le resuelva las cosas. Vamos a hablar de las consecuencias de cada uno de los estilos de crianza. El hijo del padre autoritario van a ser obedientes, pero también muy dependientes. Van a ser poco alegres o espontáneos, porque no, mejor no hago eso porque a lo mejor está mal. Tienden a ser también seguros. Su estilo moral es más rígido y difícilmente genera un código de conducta propio. La autoestima suele ser baja. ¿Por qué? Porque nunca hay esta parte de yo puedo hacer las cosas. Recordemos que dijimos que los papás autoritarios se rigen por siempre estar sobre la culpa
y la responsabilidad. Por eso, por esta parte de la culpa, pues no van a tener una buena autoestima los hijos de estos padres. Suelen ser vulnerables a la atención y fácilmente se irritan. También estos hijos de padres autoritarios suelen ser muy maleables. ¿Qué quiere decir? Que por lo regular si yo tengo una educación muy rígida y mi hijo llega a esta parte de la adolescencia donde él ve que ya puede saltar los límites y puede ser una persona, entonces se puede revertir todo ese proceso. ¿Por qué? Porque yo nunca lo dejé que él decidiera por él mismo y entonces va a empezar a depender o a buscar otra persona de la cual depender. Es decir, si se encuentra un amigo porque con ese amigo se lleva mejor y si ese amigo le dice que haga cosas malas, pues él lo va a hacer porque nunca lo enseñé a que decidiera por él mismo. Tenemos también esta parte de el hijo del padre permisivo. Tiene muchos problemas para las interacciones sociales porque siempre lo enseñé que él podía, que él debía, que él hacía. No cumple unas normas estándar de comportamiento, son poco persistentes y descontrolados, tienen dificultades con el autocontrol y con asumir las responsabilidades, como ya lo habíamos dicho, pues porque nunca lo hicimos responsable de lo que tenía que hacer. Posee un sistema normativo o moral muy pobre, porque nunca tuvo reglas como tal. Larga falta de control genera una baja autoestima. ¿Por qué? Porque recordemos que como seres sociales necesitamos reglas. Y si yo no le pongo reglas a un niño, entonces va a crecer también inseguro. Cuando crecen se convierten en adolescentes difíciles que transgreden las normas sociales en busca de límites externos. Es decir, si yo le dije a mi hijo que él era el rey del mundo y que merecía todo, entonces en el momento que yo no se lo pueda dar, lo va a tomar. Y va a buscar la forma de obtenerlo, porque yo le dije que él era el rey del mundo y no lo enseñé a que, pues si se caía, tenía que aprender a levantarse. Así es que vamos a ver, pues, poco de estas consecuencias del padre permisivo. Vamos a ver este padre indiferente. Baja autoestima, porque no hay un sistema patriarcal que me dé esta seguridad, que me diga o me haga sentir valioso y que pertenezco a algo. No acata ninguna norma o ningún límite. Tienden a escasa empatía, no son sensibles a las emociones de las demás. Recuerden que la empatía, papás, es esta parte de ponerme en el lugar del otro. Si no, yo no enseñé eso a mi hijo, pues obviamente no lo va a aprender, ¿sí? Son muy vulnerables a los conflictos sociales y personales. Estos hijos de padres indiferentes, pues tienen como esta consecuencia. No van a saber, pues, ni dónde están parados. El hijo de padre democrático tiene una mayor empatía y generosidad con los demás. Están más satisfechos consigo mismos porque saben hasta dónde pueden llegar, pero también las consecuencias que va a tener si hacen algo que no es adecuado. Tienen una buena competencia y habilidades sociales. ¿Qué quiere decir habilidades sociales? Que saben cómo enfrentar el mundo social. Por ejemplo, saben cómo decir que no ante, a lo mejor en la adolescencia, alguien que les esté ofreciendo alguna bebida nociva, van a saber cómo decir que no. Tienen buena autoestima, independencia y autonomía, buen control de impulsos y de conductas, son persistentes a las tareas, es decir, lo que comienzan lo terminan, buen desarrollo moral, sentido de la responsabilidad y aprendizaje en forma de decisiones. Tienen un muy buen afecto y se relacionan con los padres. ¿Por qué? Porque como no hubo un conflicto cuando eran niños, pues obviamente van a tener una buena relación con ellos. Algunas de las sugerencias que yo les hago, papás, para establecer estos estilos de crianza saludable, es que, bueno, si yo ya localicé que a lo mejor sí, soy un poco permisivo, soy un poco indiferente, si soy muy autoritario, pues ver que no quiero que mi hijo sea como cuando sea más grande. ¿Qué consecuencias no quiero que tenga mi hijo? Sí, y parte de esas consecuencias pues irlas arreglando. Ya vimos que el estilo de crianza más favorecedor es el de papás democráticos. Entonces, ¿qué me falta para llegar ahí? Algunas sugerencias que yo les doy son establecer una comunicación asertiva con la familia, evitar gritos. Comunicación asertiva, les voy a dar un taller y a algunos ya les he dado un taller sobre esto, es poder comunicarme, poder dar incluso noticias negativas, pero de la mejor manera y tomando en cuenta ciertas condiciones.
En esta parte de evitar los gritos, a veces creemos que entre más gritamos, más ayudamos, pero en realidad pues no es así. Establecer límites claros, definidos. Escuchar los gustos, motivaciones y anhelos de mis hijos. En esta parte es a lo que me refiero de conocerlos, de tener una comunicación de verdad con ellos. Trabajar tiempo de calidad, el cual es solo para ellos y solo por ellos. En esta parte, papás, yo les comentaba en el taller de las emociones, en el video pasado, que los niños luego comentan, y esto es de los mismos niños y niños de preescolar, que lo que más les molesta es que papá esté con el celular y no les haga caso. Si yo tengo solo 1 hora al día para mis hijos, que sea su hora. No existe mundo, no existe nadie más, es la hora para ellos y la voy a pasar en ellos. Eso es el tiempo de calidad. ¿Por qué? Porque puede ser que esté todo el día con mis hijos y muchos de ustedes me podrán decir, pues ahorita en la contingencia estamos todo el día con ellos, pero ¿cuánto de ese de verdad es tiempo de calidad? Entre las tareas, entre los trabajos de la casa, entre las preocupaciones. O sea, de verdad, si le voy a dedicar un tiempo de calidad, puede ser incluso 1 hora, media hora, pero que sea un tiempo solo para ellos. Esto que les decía, enseñar con el ejemplo. Y si no tengo forma de comunicarme con mi hijo, si muchas veces los papás me han dicho, es que ya no sé cómo comunicarme con él, ya no sé qué decirle, incluso hasta con los adolescentes, creo que esto es parte del ser humano, es a través del juego, jugando. Obviamente tengo que encontrar juegos adecuados para ellos. Otra palabra que me gustaría dejarles mucho es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? El poderme adaptar hacia los cambios. Ahorita estamos pasando muchos cambios, papás, y de repente me comentan, es que mi hijo se sintió mal por esta razón. No digo que no tienen derecho a sentirse mal, pero tenemos que trabajar en ellos esta parte de lo que es la resiliencia. Que ellos sepan y se vayan adaptando poco a poco a los cambios. ¿Por qué? Porque si yo les quiero poner el mundo perfecto, tal vez lo voy a hacer dentro de casa, pero afuera no van a tener ese mundo perfecto. Y es normal que mis hijos se frustren, es normal que mis hijos estén enojados de vez en cuando, pero que le aprendamos a manejar este tipo de conductas. ¿Por qué? Porque si yo no voy a dejar que mi hijo se frustre, voy a dejarle todo el mundo bien bonito y bien hermoso, el día de mañana se va a topar pues con pared. Ya lo veíamos en los hijos de papás permisivos. Pues ellos tienen problemas para esta parte de la interacción social porque no se dan cuenta de que no son únicos en el mundo, de que existen otras personas. Así es que en estos días hay que trabajar la resiliencia en casa. Sí, saber que estamos ante algunos cambios, pero enseñar a nuestros hijos que se vayan adaptando a estos cambios, dándoles esperanza, dándoles animación, dejándolos que a lo mejor lloren en algún momento, que darles un espacio para que se sientan mal, para que se sientan frustrados, si a lo mejor tienen coraje, pero también mostrarle el lado positivo de las cosas por las que estamos pasando. Por ejemplo, que a lo mejor estamos más tiempo en casa, que hemos tenido más tiempo para descansar, que hemos podido dormir, que se ha conocido a nivel social la solidaridad de muchas personas que están ayudando, entregando despensas a los que no tienen nada, agradecer por lo que tenemos. Esta es la forma en la que poco a poco podemos ir trabajando la resiliencia con nuestros hijos, que sean agradecidos, que vean las cosas que ellos tienen y que poco a poco se vayan adaptando a este cambio. Bueno, papás, por mi parte es todo. Me da mucho gusto que estén siguiendo estos videos y cualquier comentario pueden dejarlo en los comentarios del video y con gusto si tienen alguna duda o si quieren más información los podré ayudar. Muchas gracias, hasta luego.